Hola a todos. Bienvenidos a esta inmersión, donde vamos a explorar un tema fascinante. Sí, especialmente para quienes se dedican al mundo de la homeopatía. Exacto. Hoy nos adentramos en el capítulo 10, El poder de las creencias. para comprender cómo lo que creemos puede afectar nuestra salud y bienestar. Un tema central en la homeopatía, Y para hacerlo, usaremos ejemplos concretos. que les resultarán familiares. Imagínense. ¿Alguna vez han notado cómo la convicción en un remedio homeopático parece aumentar su efectividad? Eso, amigos míos, es el teorema de Thomas en acción. Precisamente. El teorema de Thomas nos dice que si creemos que algo es real, Las consecuencias serán reales. aunque la situación en sí misma no lo sea. Y esto, aplicado a la homeopatía, nos lleva a un punto crucial, ¿Cuál? la importancia del efecto placebo. El famoso efecto placebo. Mucho más que una simple píldora de azúcar, Piensen en aquellos pacientes que mejoran con un tratamiento. aunque éste no tenga un principio activo comprobado. ¿A qué se debe? A la poderosa influencia de la mente en el cuerpo. Efectivamente. La expectativa de mejora. La confianza en el tratamiento. Y en el médico. Todo eso genera cambios fisiológicos reales. Y esto nos lleva a la obra de Ernest Rossi, Ernest Rossi. quien habla de la importancia de los rituales en la sanación. Rituales. Ajá. Como los que se usan en algunas terapias alternativas. Exactamente. Rossi argumenta que los rituales Ya sean médicos o chamánicos. crean un contexto de expectativas que predispone al paciente a la mejora. Un ejemplo. Piensen en un quirófano, La bata del médico, las luces. la anestesia. Todo eso crea una atmósfera que refuerza la creencia en la eficacia del procedimiento. ¿Sí? Claro. Es como si el ritual en sí mismo tuviera un efecto terapéutico. Pasa allá de la intervención médica. Y Rossi va más allá, explicando cómo estos rituales pueden incluso modificar la expresión de nuestros genes. Y aquí entra en juego la epigenética. Epigenética. Un campo fascinante que nos muestra cómo nuestras experiencias y creencias pueden modificar la actividad de nuestros genes. Sin alterar su estructura básica. Es como si tuviéramos un interruptor que enciende o apaga ciertas funciones de nuestro cuerpo. Imagínense el poder que eso nos da. Si podemos influir en la expresión de nuestros genes a través de nuestras creencias. Las posibilidades son enormes, pero Bien. ojo, Je, también existe el lado oscuro de este poder, Cuéntame más. el efecto nocebo. El efecto nocebo. Es como el hermano gemelo malvado del placebo. ¿Cómo? Si creemos que algo nos hará daño, Es muy probable que experimentemos efectos negativos. incluso si esa sustancia o situación no es realmente dañina. Es como si nuestros miedos y preocupaciones se materializaran en síntomas físicos. El estrés, por ejemplo, Puede debilitar nuestro sistema inmunológico, y hacernos más propensos a enfermar. precisamente por este efecto nocebo. Y hablando de creencias que pueden ser contraproducentes. Contraproducentes. El capítulo nos advierte sobre los peligros de los famosos decretos. Los decretos. Afirmaciones. Especialmente cuando se usan para negar la realidad de una enfermedad. Sí, Sí recuerdo que el capítulo critica a quienes repiten frases como gozo de perfecta salud frente al espejo, como si eso fuera suficiente para curarse. exacto. Y la autora Stella Maris Maruso, en su libro El laboratorio del alma, El laboratorio del alma. explica que este tipo de pensamiento positivo forzado, Forzado. si no se acompaña de una comprensión profunda de la realidad, Y de acciones concretas. puede ser más dañino que beneficioso. Claro, es como si nos estuviéramos autoengañando. Y Maruso también habla de la disonancia cognitivo-emotiva, Disonancia cognitivo-emotiva. que se genera cuando pensamos una cosa y sentimos otra. Es decir, si nuestro cuerpo está experimentando una enfermedad, pero nuestra mente se empeña en negarla, esa contradicción interna puede obstaculizar el proceso de sanación. Totalmente de acuerdo. Maruso también critica el uso de decretos que buscan ordenarle al sistema inmunológico que ataque las células cancerosas. O que ésta simplemente desaparezca. Dice que este tipo de pensamiento mágico, Pensamiento mágico. aunque bien intencionado, No se ajusta a las leyes biológicas que rigen el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es como si quisiéramos controlar la naturaleza con la mente. y a veces olvidamos que nuestro cuerpo tiene una sabiduría innata. Unos mecanismos de autocuración que no podemos manipular a voluntad. Exacto. Y el capítulo 10 nos recuerda que si bien las creencias tienen un poder innegable, No podemos subestimar la importancia de las leyes biológicas. es como la ley de la gravedad. No necesitamos creer en ella para que funcione. Exactamente. Me gusta esa analogía. Es una manera muy clara de entender que las leyes de la naturaleza operan independientemente de nuestras creencias.
Y el capítulo nos invita a integrar ambas perspectivas, A no verlas como opuestas. y no como complementarias. Sí, se trata de entender que el conocimiento científico nos ayuda a comprender los procesos biológicos. Mientras que las creencias pueden influir en cómo experimentamos y navegamos estos procesos. Es decir, No podemos cambiar las leyes de la naturaleza, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas nuestra forma de interpretarlas. y responder a ellas. Justamente. Y para eso, el capítulo 10 nos recomienda cultivar el conocimiento, la paciencia y la capacidad de tomar decisiones correctas. Basadas en una comprensión sólida de las leyes biológicas. Suena a un buen plan, ¿no? Informarnos, comprender, reflexionar, actuar, Todo eso nos convierte en protagonistas de nuestra salud. sin duda. Y en ese sentido, el capítulo nos recuerda que las creencias pueden influir en cómo percibimos un conflicto biológico En la intensidad de las emociones que experimentamos. y en la forma en que respondemos a la enfermedad, Es como si las creencias actuaran como un filtro. coloreando nuestra experiencia de la salud y la enfermedad, Exactamente. En el capítulo se menciona el ejemplo de la osteoporosis. que puede estar relacionada con una autodesvalorización. Autodesvalorización. Es decir, la forma en que interpretamos y vivimos un evento estresante puede influir en la manifestación física de la enfermedad. Es un ejemplo muy claro de cómo la mente y el cuerpo están interconectados, de cómo nuestras emociones pueden tener un impacto real en nuestra salud. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cultivar un pensamiento saludable, Una actitud positiva ante la vida. sin negar la realidad ni caer en el autoengaño, ¡Claro! Y recordemos que no se trata solo de pensar positivo, sino de actuar de forma coherente con nuestras creencias. de tomar decisiones que nos lleven hacia el bienestar. Exacto, no se trata de magia, sino de responsabilidad, de comprender que tenemos un papel activo en nuestra salud y que nuestras decisiones tienen consecuencias. ¿Y recuerdan el caso de la cantante colombiana Soraya que se menciona en el capítulo? Es un ejemplo de la complejidad que implica integrar las creencias con la comprensión biológica de la enfermedad. Sí, el caso de Soraya nos invita a reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones informadas, De no dejarnos llevar por el miedo o la desesperación. sino de buscar información confiable y actuar con sabiduría. En su caso, se menciona que quizás no tomó las decisiones más acertadas en cuanto a tratamiento. ¿Y que eso pudo haber influido en el desenlace de su enfermedad? Es un recordatorio de que si bien la actitud es importante, no podemos subestimar la importancia del conocimiento y de la acción consciente. Es como si tuviéramos un mapa y una brújula. Pero también necesitáramos saber leer el mapa y orientar la brújula correctamente para llegar a nuestro destino. Me gusta esa imagen. Y en ese sentido, el capítulo nos invita a ser navegantes conscientes de nuestra propia salud, Aprender a leer las señales de nuestro cuerpo a comprender las leyes biológicas que lo rigen. y a tomar decisiones que nos acerquen al bienestar. Y para cerrar esta primera parte de nuestra inmersión en el poder de las creencias, Me gustaría recordarles una frase muy poderosa que se menciona en el capítulo. Las creencias toman un matiz imprescindible en la vida de las personas, mas sin embargo, las leyes naturales y universales están sobre las creencias. es una frase que nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre el poder de la mente y la realidad del cuerpo. Entre lo que creemos y lo que sabemos. Es un recordatorio de que, si bien podemos influir en nuestra salud con nuestras creencias, No podemos controlar la naturaleza a nuestro antojo. exacto, y por eso es tan importante cultivar la humildad, la sabiduría y la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. De fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Con esta reflexión tan profunda, Creo que estamos listos para adentrarnos en la segunda parte del capítulo. donde exploraremos con más detalle la relación entre las creencias, las leyes biológicas y el proceso de sanación. Pero antes de continuar, ¿Qué les ha parecido esta primera parte? ¿qué ideas les han resonado más? Me encantaría escuchar sus reflexiones. Este tema es tan amplio y complejo que cada uno de nosotros puede aportar una perspectiva única. Los invito a compartir sus ideas y experiencias en los comentarios de este episodio. Retomando nuestra conversación sobre el poder de las creencias, me parece fascinante cómo el capítulo 10 nos invita a ser detectives de nuestra propia salud. Me encanta esa idea. ¿Y qué pistas debemos buscar en esta investigación personal? Bueno, el capítulo nos habla de la importancia de comprender las leyes biológicas que rigen nuestro cuerpo. Imaginen que nuestro organismo es como un complejo mapa de carreteras y la enfermedad un desvío inesperado. Y para volver al camino correcto necesitamos entender cómo funcionan esas carreteras. Exactamente. El conocimiento científico nos proporciona las herramientas para leer ese mapa, para comprender los procesos biológicos que subyacen a la salud y la enfermedad. Es decir, no podemos negar la realidad biológica, pero tampoco podemos subestimar el poder de nuestras creencias para influir en esa realidad. Precisamente.
Y aquí viene otro punto crucial. ¿Cuál? La paciencia. La curación es un proceso que requiere tiempo como una semilla que necesita las condiciones adecuadas para germinar y crecer. A veces queremos soluciones rápidas, pero la naturaleza tiene sus propios ritmos. No podemos forzar la curación con la mente. Exacto. Y el capítulo nos advierte sobre los peligros de caer en el pensamiento mágico de creer que podemos controlar la naturaleza a nuestro antojo. Claro, como si pudiéramos decirle a nuestro cuerpo, sánate ya, y esperar que obedezca de inmediato. Justamente, la curación es un proceso complejo que involucra múltiples factores y nuestras creencias son solo una pieza de rompecabezas. Entonces, ¿cómo podemos integrar nuestras creencias en el proceso de curación de forma saludable? El capítulo nos ofrece algunas claves. Primero nos anima a cultivar un pensamiento positivo, pero no ingenuo, es decir, a mantener la esperanza en la recuperación. Pero sin negar la realidad de la enfermedad. Exactamente. Es como encontrar un equilibrio entre el optimismo y la aceptación. Entiendo. Y segundo, nos invita a tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud basadas en el conocimiento científico y en el sentido común. Es decir, no se trata de seguir ciegamente las creencias populares o de recurrir a soluciones mágicas, sino de actuar con responsabilidad y discernimiento. Y por último, el capítulo nos recuerda que no estamos solos en este viaje. Podemos apoyarnos en la sabiduría de nuestro cuerpo, en la experiencia de los profesionales de la salud y en el apoyo de nuestros seres queridos. Es como si tuviéramos un equipo de expertos que nos acompaña en el proceso de curación. Exactamente. Y recordemos que la curación no siempre implica la desaparición completa de los síntomas, sino a veces aprender a vivir con ellos de la mejor manera posible. Claro, se trata de encontrar un nuevo equilibrio de adaptarnos a las circunstancias y de seguir adelante con la mayor calidad de vida posible. Hablando de adaptación, el capítulo nos recuerda que las creencias también juegan un papel importante en cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Sí, la forma en que interpretamos y vivimos un evento estresante puede influir en nuestra salud física y emocional. Recordemos el ejemplo de la osteoporosis que se menciona en el capítulo. Claro, se sugiere que la autodesvalorización puede ser un factor que contribuye a la aparición de esta enfermedad. Es decir, nuestra percepción de nosotros mismos puede tener un impacto real en nuestra salud ósea. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de cultivar una autoestima saludable, de reconocer nuestro valor y de tratarnos con compasión incluso en momentos difíciles. Es como si la autocompasión fuera un bálsamo que nos ayuda a sanar las heridas emocionales y a fortalecer nuestra resiliencia. Exactamente. Y recordemos que las creencias no son estáticas, podemos transformarlas a través del autoconocimiento de aprendizaje y de la experiencia. Es decir, tenemos el poder de reescribir nuestra propia historia, de cambiar las creencias limitantes que nos impiden vivir plenamente. Y este proceso de transformación puede ser una fuente de crecimiento personal y de empoderamiento. Me encanta esa idea. No somos víctimas de nuestras creencias, sino que podemos convertirnos en arquitectos de nuestra propia realidad. Justamente. Y el capítulo 10 nos invita a ser protagonistas de nuestra salud, a tomar las riendas de nuestro bienestar y a construir un futuro más saludable y feliz. Y ahora que hemos explorado con mayor profundidad la relación entre las creencias, las leyes biológicas y el proceso de sanación, creo que estamos listos para entrarnos en la última parte del capítulo, donde veremos cómo podemos aplicar estos conocimientos en nuestra práctica de la homeopatía. Y aquí estamos en la recta final de nuestra inmersión en el poder de las creencias. Hemos hablado del efecto placebo, del nocebo, de la epigenética, de la importancia de la paciencia y del conocimiento. Pero, ¿cómo aterrizamos todo esto en nuestra práctica como homeópatas? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Y el capítulo 10 nos da algunas pistas. Primero nos recuerda que la homeopatía en sí misma se basa en el principio de la similitud. Lo similar cura lo similar y utiliza sustancias altamente diluidas. Es decir, trabajamos con la energía vital del paciente con su capacidad de autocuración. Y si recordamos el poder de las creencias, no podríamos decir que la homeopatía por alguna manera potencia ese poder. Podríamos decir que sí. Al elegir un remedio que resuena con el estado energético del paciente, estamos de alguna manera reforzando su creencia en la curación. Y esto a su vez puede estimular sus mecanismos de autocuración. Es como si el remedio actuara como un catalizador despertando la fuerza vital del paciente. Y aquí entra en juego la importancia de la relación médico-paciente. Exacto. La confianza que el paciente deposita en el homeópata, la empatía, la escucha atenta, todo eso contribuye a crear un ambiente propicio para la curación. Es como si entre ambos construyeran un espacio de esperanza donde las creencias positivas pueden florecer. Y esto nos lleva a la importancia de ser honestos con nuestros pacientes. Por supuesto, no se trata de vender falsas promesas ni de negar la realidad de la enfermedad. Es importante explicar con claridad los principios de la homeopatía, sus alcances y sus limitaciones. Claro, la honestidad y la transparencia son la base de una relación terapéutica sólida. Y esto me lleva a pensar en el caso de Soraya que mencionábamos antes.
A pesar de su actitud positiva, la cantante no logró superar la enfermedad. Y esto nos recuerda que la curación no es un proceso lineal ni está garantizada. Hay múltiples factores en juego, y a veces, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, el desenlace no es el que esperamos. Es importante tener presente esa realidad. No podemos culpar a las creencias negativas por la aparición de enfermedades ni prometer curaciones milagrosas. Nuestra labor como homeópatas es acompañar al paciente en su proceso de curación, brindándole herramientas para que pueda transitarlo con mayor fortaleza y serenidad. Exacto. Y para eso es fundamental que nosotros mismos cultivemos un pensamiento saludable, que no caigamos en el autoengaño ni en la arrogancia. Es decir, que seamos conscientes de nuestras propias limitaciones, que nos mantengamos en constante aprendizaje y que busquemos siempre el bienestar del paciente por encima de cualquier otra cosa. Esa es la esencia de la verdadera sanación, la que va más allá de los síntomas físicos y abarca la totalidad del ser humano. Y con esta reflexión tan profunda, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el poder de las creencias. Un capítulo que nos ha desafiado a pensar de manera crítica y a integrar los conocimientos científicos con la sabiduría ancestral de la homeopatía. Ha sido un placer compartir este espacio de diálogo y aprendizaje con ustedes. Espero que las ideas que hemos explorado les sirvan de inspiración en su práctica profesional y en su camino personal. Y para quienes quieran seguir profundizando en este tema tan apasionante, les adelanto que en el próximo capítulo nos adentraremos en el fascinante mundo de la medicina tradicional china. Un tema que nos invita a explorar la conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones desde una perspectiva aún más amplia. Los esperamos con entusiasmo en nuestra próxima inversión. Hasta entonces, les deseamos un camino lleno de salud, bienestar y conciencia. Gracias por acompañarnos.